y bienvenidos al Círculo Literario Mundibook. Hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros Juan Adronde de Varaparra, como sabéis, que está presentando su libro Tras la sombra del insomne. Y bueno, me voy a repetir un poquito, pero como estamos grabando esto, prefiero repetir un poco con decir pues esto, que él es de Bogotá, que cursó estudios literarios en la Pontificia Universidad Javeriana, es posgrado en el Boston College, recibió el título de maestría en literatura hispanoamericana y cultura, y es tras todos estos estudios cuando él se lanza un poco a esta aventura de escribir, de carrera literaria, y aquí vemos además un paso muy importante. Entonces, bueno, nos ha parecido que sería muy interesante para la gente que está empezando a escribir hacer un taller en el que tú nos pudieras hablar a través de tu experiencia de cómo expresarnos delante del papel, porque como tú has dicho, hay gente que piensa toda la trama desde antes, lo tiene todo perfectamente hilado, cómo es el personaje, cómo es una ambientación, y hay gente que no, que tiene una idea y que va concretando según va escribiendo. Pero al final, lo que sí que hay muchos escritores, bueno, o aspirantes a escritores se encuentran, y que a mí además me da mucha la atención que dicen, es que se encuentran con la duda de cómo redacto esto. Y nos gustaría saber un poco qué consejos podrías darnos al respecto, un poco de general y luego ya si quieres te concreto en algunos temas un poco más determinados, a partir de lo que tú de cómo lo haces tú. Vale. Como decía antes, yo todavía no me considero escritor, me considero alguien que escribe, que bien o mal, pero que está aprendiendo también a escribir. Y al aprender a escribir he descubierto que no hay un método exacto que funcione. Entonces hay talleres, por supuesto, cursos, hay unas bases, hay personajes, y comienza, y hay un problema, y se desarrolla, y hay una conclusión. Y hay muchísima teoría sobre cómo escribir, que hay que tenerla en cuenta, por supuesto, pero lo que es más importante es descubrir nosotros mismos lo que nos funciona a nosotros para escribir. Por ejemplo, Hemingway escribía de pie, entonces, pues si ustedes tienen un suficiente estado físico para escribir de pie, y eso funciona muy bien, yo prefiero escribir acostado, porque soy perezoso, y bueno, acostado funciona, a mí me funciona, no quiere decir que a todo el mundo le funcione. Entonces es descubrir ese ritmo propio, y como decía, hay escritores que dicen, no, antes hay que tener todo muy claro, muy preciso, cuando el cambio de tiempo, los personajes, y eso está muy bien, pero también puede ser una camisa de fuerza. Entonces, yo tengo una idea, empiezo a escribir, y sé que es un proceso largo, porque luego vuelvo a leer, voy a empezar a borrar cosas, y la voy acomodando un poco, como eso, como armar un rompecabezas, ir encontrando las piezas precisas. Entonces mi consejo es encontrar ese propio ritmo, pero sobre todo el consejo más importante es leer tanto como se pueda, leer a los grandes maestros, leer a los jóvenes, por supuesto, los nuevos, los atrevidos, y leer a los consagrados también, porque así no nos guste, que eso también es válido, pero si están ahí es por algo, entonces hay que leerlos. Y eso a mí me ayudó mucho, o sea, esta novela es producto de muchas lecturas. ¿En qué punto pondrías a la hora de leer mucho la variedad del leer? Si por ejemplo a un autor o un aspirante autor le gusta mucho un escritor determinado, también corre el riesgo de coger vicios e imitar excesivamente el estilo de algunos autores. Sí, eso es un riesgo que existe. Y yo personalmente creo que sí, que hay que tomar ciertos autores y aprovecharlos y explotarlos, que trabajen para ti. En mi caso, bueno, por ejemplo, de García Márquez, Rulfo, Bolaño, Juan Carlos Onetti, bueno, hay muchos escritores, pero no tienen que ser todos iguales necesariamente, porque cada uno te aporta algo diferente. Entonces, sí, uno puede copiarlos, es legítimo copiarlos como ejercicio, pero inmediatamente tienes que olvidarlos. Y ya si quieres les pones una velita y les rezas todos los días para que te iluminen, pero hay que olvidarlos y hay que aprender de ellos, aprender cómo construir el personaje, cómo recrea el ambiente. A veces uno es consciente de ese proceso, otras veces no. ¿Sí? Y aparece y de pronto alguien como Diego te dice, aquí vi esto, y no, sí, seguro, claro.
pero no es algo consciente necesariamente. Claro, hay una parte consciente y otra inconsciente. Así es. Efectivamente. En cuanto a la hora de presentar un personaje, ¿cómo crees, qué consejos podrías darnos? Primer consejo es no pensar el personaje como alguien que no existe. Los personajes existen y todos tenemos la capacidad de ser personajes y todos somos personajes. Cada uno de ustedes es un personaje en un momento determinado porque todos tenemos un rasgo particular que nos define como seres humanos. Entonces algunos son graciosos, otros no son graciosos. Cuando uno no es gracioso y quiere ser gracioso, termina no siendo gracioso para nada. Entonces, cada vez que escribo un personaje, sí utilizo personas que están en mi entorno. ¿Sí? Algún rasgo puede ser que alguien, no sé, guiñe el ojo cuando habla, por ejemplo. Eso funciona. Entonces te funciona en un momento determinado, 10 años después te acuerdas y dices, ve, sería interesante tener un personaje que guiñe el ojo cuando habla, por ejemplo. Entonces alguien puede decir, pongamos un personaje que mueve las manos. Es un juego. De alguna manera nos ponemos como, yo por lo menos utilizo eso como un reto y digo, bueno, me gustaría tener un personaje que sea alto, que sea, no sé, que tenga muchos anillos y lo utilizo en un momento determinado. Y que además ayuda a concretar, porque muchas veces un problema que sí que es lo que existe en los escritores noveles es que utilizan expresiones muy abstractas y este tipo de detalles lo bueno que tienen es, pues como dices, a lo mejor una persona que es muy tranquila no movería las manos al hablar y al hacer ese gesto ya estás planteando a lo mejor una cierta actividad, un poquito más. Sí, todo significa en realidad y entonces sí. El ejercicio de observar lo que ocurre a tu entorno con alguien te ayuda. Pero básicamente estos personajes yo traté que existieran, que fueran personas y son personas. Se pueden rastrear en diferentes personas que he visto en la calle, por ejemplo, hoy paseando, puede que haya visto a alguien que me haya llamado la atención por algo particular y puede que en un momento determinado me acuerde y diga, yo vi a esta persona en Madrid, entonces voy a utilizar esto, la forma en que se vestía, que hablaba, por ejemplo. Y entonces es fijarse porque las claves están ahí. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, cuando venía en el metro, vi a un par de señoras muy elegantes, madrileñas, con sus abrigos de piel, muy bien peinadas, maquilladas, preciosas, y me puse a escucharlas, a escuchar cómo hablaban, las expresiones que utilizaban, de qué hablaban. Y ese tipo de elementos a mí me funcionan para crear personajes. Entonces, estas señoras en el metro, anónimas, algún día van a tener un nombre y los voy a utilizar posiblemente en un personaje. Entonces, para escribir hay que estar en sintonía con el mundo. ¿Sí? Ese es como el gran consejo. Hay que observar y preguntarnos qué pasa con esa persona que está sentada, qué pasa con el muchacho que está ya medio dormido, ¿sí? ¿Qué pasa con él? ¿Qué está pasando por su cabeza? Y eso a mí me ayuda y creo que bueno, en general podría decirse que a todos nos podría ayudar a escribir o construir un personaje. Sí, al fin y al cabo todo lo que tenga cierto realismo, incluso aunque escribas fantasía, tiene que resultar coherente y factible para el lector. Efectivamente, sí. A través de estas cosas se consigue muy bien. Y en cuanto a la ambientación, y también te voy a preguntar una cosa ahora que has dicho esto de los personajes, a la hora de ambientar y de elegir un lugar, porque además antes has estado comentando luego que eres muy bueno haciendo descripciones de ambientes y de situaciones, ya tengo ganas de leerte. Bien, bien. Y me preguntaba de qué partes para estas ambientaciones, me pregunto si partes más de una observación objetiva o de un sentimiento que te produce una situación o un lugar. ¿Cuál es el punto de partida? Hay una mezcla de ambas, está el punto medio, porque también si decides hacer de una ciudad un personaje, es un reto muy grande. Entonces yo no estaba preparado para ese reto, por una parte. Como escritor hay que ser cuando estás escribiendo tienes que ser muy sincero con lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Eventualmente, yo puedo decir, a mí me gustaría escribir, por ejemplo, Madrid. Me gustaría escribir Madrid, que Madrid fuera un personaje. Pero, pues, por favor, ¿quién engañamos? Es muy difícil de hacer. Entonces es un proceso, ¿sí? Es un proceso. La ciudad como tal, donde transcurre la historia, no tiene un nombre exacto. Y lo duro de la historia
transcurre en un sitio que se llama Calvario, que es un lugar que no existe, pero sí existe. Existe en diferentes barrios, en diferentes lugares, sitios muy específicos de cada ciudad. Yo creería que en el mundo, porque en todas las ciudades del mundo hay un momento en el que hay algún sitio oscuro, feo, una crisis, digamos, de basura. Precisamente Madrid tuvo una crisis de basura hace poco. De tal manera que esos elementos sirven para recrear un ambiente determinado. En un momento determinado de mi vida viajé a Ciudad de México y algo que me impactó mucho fue cómo el caos de Ciudad de México se parecía al caos de Bogotá. Entonces son dos ciudades caóticas, a un diferente nivel de caos, pero son ciudades caóticas. Y por ejemplo, esa idea está plasmada en la novela. ¿Sí? El caos, es una novela de caos, donde pasan muchas cosas al mismo tiempo, es una ciudad un poco derruida, un poco vieja, un poco joven, con ínfulas de gran ciudad, ¿sí? Que también ocurre, por ejemplo, en Buenos Aires, que es una ciudad a la cual nunca he ido, pero he visto fotos, gracias a Google. Y es una ciudad monumental, es una ciudad grande, con grandes avenidas, por la dictadura. Entonces, sí, los dictadores argentinos construyeron grandes avenidas, enormes castillos, palacios y demás, tratando de emular las capitales europeas. Entonces, ese tipo de imágenes, muchas veces son imágenes, están ahí. Entonces, como digo, es como un rompecabezas, ¿no? Desde acá, luego de acá, y vas creando ese ambiente. Quedo así un poco pillada por eso, pensándolo. Muy bien. Y antes has estado comentando que luego tú haces un proceso de revisión bastante profunda. ¿Qué errores o incoherencias te encuentras y crees que se puede encontrar un autor generalmente? ¿Y cómo podemos estar atentos a ellas para resolverlas, para dejarlo todo lo más redondo posible? Bueno, eso es una pregunta buena y compleja. Porque obviamente yo creo que una clave del asunto es, digamos, el desapego del ego. Tal vez lo peor que puede ocurrir en un escritor que empieza es creer que ya es un escritor. Y que todo lo que escribe ya es fabuloso y esto no hay que, nada, así ya quedó perfecto. Y ese es un error, digamos, que yo cometí, por supuesto. Porque además el proceso de escritura es muy satisfactorio, pero al mismo tiempo es un poco agobiante. Entonces, por ejemplo, escribiendo la novela me demoré más o menos 4 años, de tal forma que está siempre en la cabeza circulando y atrapando elementos. Entonces los vas enriqueciendo y de pronto vuelves a leer y dices, no, esto está horrible, esto no cuadra. Es una cosa muy de olfato a veces. Lo grave de eso es que uno puede equivocarse, puedes borrar 60 páginas y después, ay no, eso no era. Entonces hay que deshacerse de ese ego que te dice, uy, eres lo máximo, y realmente ser muy sincero. O sea, el mejor crítico de la obra tiene que ser el escritor mismo. O sea, saber hasta dónde llega y cuáles son sus límites y decir, no, esto está mal, voy a volverlo a hacer. Y entonces ese proceso tomó mucho tiempo, porque hubo largos periodos de tiempo en los que no escribía, como reacomodando un poco el cerebro, y luego retomaba, pero claro, tenía que retomar las 40, 50 páginas que había escrito antes para acordarme qué era lo que había escrito. Entonces, para no perder un poco el hilo, hay que leer otra vez y leer otra vez. Ah, ¿verdad que aquí dije que este personaje entraba por la puerta, pero resulta que nunca salió? ¿Qué hice con él? Se quedó ahí, ¿sí? O a veces ocurre que no sé qué hacer, entonces lo encierro en un cuarto. Y 50 páginas después, ah, sí, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco del cuarto? Entonces, esas respuestas no siempre surgen ahí, sino tienes que encontrarlas. Y aparecen en cualquier momento, en el momento menos esperado. Dices, ah, claro, así era. Y ya, esa es la solución. Entonces, es un poco de instinto, ser muy autocrítico, ser sincero, ante todo, ser sincero. Recurrir a los amigos para que lean la obra, que no tienen que ser expertos en literatura. Eso no siempre funciona, sino que les guste leer y entonces te leen y te dicen, aquí no se entiende algo, esto lo repetiste, pero ¿cómo así? ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, mi esposa Mary fue de gran ayuda,
Sí, ella tuvo la paciencia y el amor, una prueba de amor, leer la novela conmigo muchas veces. La leímos en voz alta, ella la leía, yo la leía, ella me decía, esto no se entiende, o repetiste mucho esta palabra, o qué pasó con este personaje que habías dicho. Entonces ese proceso es muy importante, porque es un trabajo serio. O sea, yo creo que todo el mundo puede escribir, pero hay que prepararse para escribir. Esto es como una maratón. Nos salimos a correr una maratón, mañana vas a salir a correr la maratón, porque pues te da un infarto y te mueres. Un poco escribir es un poco lo mismo, requiere trabajar y volver a repetir, y volver a revisar, y borrar, y ser inflexible con la borrada. O sea, decir, esto no me gusta, o así diga, esto me quedó fabuloso, pero resulta que no tiene nada que ver con las otras 100 páginas que escribí. Entonces tiene que salir, y de pronto de ahí sale otro cuento o otra novela, no sé, puede ser, pero hay que ser muy riguroso con ese proceso. Muy bien, y mira, un poco al hilo de esto que estabas diciendo, de cuando tienes que parar y todo esto, una cosa que preocupa a muchos escritores es lo que llaman miedo a la página en blanco. O bueno, yo más que miedo a la página en blanco lo llamaría bloqueo, porque a veces la página está escrita pero no te funciona. Sí. Y nos puedes contar tus trucos. No, yo creo que esto es como para hacer a veces como una puesta en común casi de terapia de grupo, ¿no? De casi sí. cómo resuelve cada uno y da unas ideas unos a otros. Y... Sí. Bueno, el bloqueo a veces puede ser por diferentes motivos, porque, por ejemplo, si lees, obviamente hay que leer para prepararse para escribir, pero también eso te puede bloquear, porque si yo leo a Cervantes, que es un monstruo, un dragón, pues, o sea, soy una pulga en comparación, entonces eso me puede bloquear. Yo quiero escribir como Cervantes, pues no va a pasar. No va a pasar todavía, de tal forma que lo mejor es no pensar mucho en eso. A mí, digamos, me funcionó para empezar a escribir la novela. Fue primero, bueno, nunca no planeé, es que sentarme y dije, hoy voy a escribir la novela. Sino que de pronto dije, bueno, voy a escribir, y empecé a escribir un cuento, más como ejercicio. Yo, digamos, empiezo muchas historias y luego las dejo como en reposo, y de pronto 6 meses después me acuerdo y vuelvo y escribo, reviso y escribo media página y vuelvo. Entonces es un proceso largo, y de pronto empecé a escribir esto, y empecé a escribir, y empezó a fluir, y empezó a salir, y en un momento terminé y dije, esto es la novela, esta novela que he estado pensando es esta. Entonces yo creo que no se trata de pensar que vas a escribir una obra maestra, que te vas a ganar el Nobel de Literatura mañana con la novela, sino que tienes que empezar por alguna parte, y pues vale la pena empezar. Lo importante es empezar, entonces empezar, y luego revisas, y al revisar vas encontrando el camino, o la desechas del todo. Dices, no, esto no es. A mí me ha pasado, antes de Tras la sombra es mi primera novela terminada, y ahora, gracias a ustedes, publicada. Pero antes de Tras la sombra hubo unos antecedentes, hubo otras novelas que no llegaron, que se quedaron en el camino, porque la historia a veces te das cuenta que no funciona, y hay que dejarla ir, como los amores difíciles, hay que dejarlos ir. Y cada novela es un amor, ¿no? Es un amor, es algo con el que convives, con el que peleas, con el que te amas, luego peleas y luego te amas otra vez, hasta que te separas de la novela, se va. Entonces, a mí lo que me funciona es lanzarme a escribir y ir probando cómo se va moviendo la cosa. No tiene que ser magistral, no tiene que ser excelente, tiene que ser lo suficientemente buena, y luego yo sé que luego termino, porque eso me pasó con esta, termino y tengo que volver a pensarla, tengo que volver a reescribirla. La novela se reescribió después de la primera versión, que hice la impresión, eran como 365 páginas, una cosa así de grande, me costó una cantidad de dinero, y salí, posé para la foto y todo, y luego hubo que reescribirla nuevamente, de tal manera que es un proceso de ir y venir, y no hay que quedarse en el bloqueo, no hay que quedarse como no puedo escribir, no puedo escribir. Pues seguramente hay momentos en los que no se puede, pero hay que empezar a escribir, y luego ya vas acomodándote un poco. Sí, ya encontrarás ese momento que decías antes en el que encuentras. Exacto, cómo funciona. y fluye, es como si te susurraran al oído, ahora pon esto, y ahora enlaza, bueno, sí. Y vas a escuchar. Pero básicamente es trabajar, o sea, si quieren escribir, y bueno, yo quiero escribir, sí, seguir escribiendo, hay que hacerlo siempre, o sea, hay que hacerlo, así estemos tomándonos algo, hay que estar pensando en la novela,
hay que estar pensando en la historia, los personajes, nutriéndolos, como una plantita, vamos nutriéndolos poco a poco. Y escribir una vez a la semana, 2 veces a la semana, porque ¿a quién engañamos? Todos tenemos que trabajar, no somos como García Márquez y Vargas Llosa que se sientan a escribir, tienen 5 asistentes que investigan, y ellos se sienten y escriben todo el día. No, ¿a quién engañamos? Eso no pasa por ahora. Entonces hay que sacar siempre tiempo para ir avanzando poco a poco. Así escribas una página en un buen día, una página es lo máximo, medio párrafo funciona también, ir poco a poco, pero no perder como el hilo del asunto. Muy bien, pues muchas gracias, y yo tengo resueltas todas las dudas que quería preguntar y que creía que podían ser interesantes para los asistentes, pero me imagino que tendréis vosotros alguna más que queráis preguntar. Bueno, a mí se me ocurre una que quizás es más personal. Bueno, se fue gestando mentalmente una novela, una trama. Bueno, ese primer día que se pone uno delante del ordenador, la máquina y tal, y que ¿cómo se plasma? O sea, ¿cómo se empieza? Es una forma, secuencial, es decir, tengo claro el inicio, simplemente me dejo llevar a escribir y no sé si esto va a ir al inicio o a la mitad. Que va, no sabes nada. Tienes una idea, pues digo, hablo en mi caso, ¿no? Yo un día iba en un bus, salí a visitar a mi esposa, en ese momento mi novia. Iba pensando, ¿no? Abstraído, y se me ocurrió, bueno, sería interesante tener de trasfondo a una ciudad en una historia. Y ya, eso fue la primera. O sea, me acuerdo el momento exacto. Como iba viendo la ciudad en el bus, vas recorriendo y vas viendo cómo cambia, cómo se transforma la ciudad, ¿no? Entonces, tienes un barrio muy bonito, muy elegante, por ejemplo, y en la medida en que vas avanzando se va transformando. Entonces encuentras edificios viejos, de pronto, y empiezas a preguntarte qué pasó en estos edificios. Cómo la ciudad se va reinventando y va caducando de alguna forma. Bueno, no puede que no pase mucho aquí en España, porque como decía, aquí cada paso son 600 años, pero a veces, no sé si les ha ocurrido, de pronto pasan por un lugar y dicen, este edificio, aquí había una casa, o aquí funcionaba un café. Y ese fue el inicio, por ejemplo. Y como decía hace un momento, cuando me senté a escribirla, no pensaba en nada de eso. O sea, no pensaba en este momento, por ejemplo, sino pensaba, voy a escribir. Y a veces surge eso, porque yo veo tu rostro y digo, voy a escribir un personaje, ¿sí? Afable, amigable, cálido, entonces empiezo. Y puede que ese sea el comienzo, te sientas y empiezas. Y de alguna manera la historia te va marcando la pauta, te va diciendo, puedes seguir, o te dice, no, hasta ahí ya, no más. Yo no soy buen escritor de cuentos, por ejemplo, me cuestan mucho los cuentos. Puedo durarme años escribiendo un cuento de 10 páginas, y me cuesta, o sea, un cuento corto es como, no, y he escrito algunos, pero los odio, bueno, no me gustan para nada. La novela, la idea de la novela me gusta porque te puedes extender en los pequeños detalles. Entonces la clave es sentarse y no pensar, esto es una novela, va a tener 300 páginas, voy a ganar el premio Pulitzer con ella, nada de eso, siéntate y escribe. Y no importa cómo salga, no tiene que ser súper poética, vas encontrando tu propia voz. Y como decía, la primera parte de la novela, la cogí, la revisé y dije, no, y empecé a añadirle otras cosas, porque siempre puedes mejorar, eso es lo bonito de la literatura, que siempre puedes hacer algo más. Que es lo bonito, pero también puede ser un karma, ¿no? Porque si no, nunca terminas. Pues 25 años y llevas 20 páginas, porque quieres ser Cervantes. Entonces, tienes que encontrar tu propia voz. En mi caso, mi voz se llama Juan, y Juan fue creando su voz. Entonces, ¿qué me funciona, qué no me funciona, qué detesto? Pero eso no es un proceso que surja espontáneamente, sino que vas buscando y vas encontrando poco a poco. Entonces es como una reflexión permanente, ¿no? ¿Qué me gusta, qué me funciona? Hay escritores que no utilizan descripciones, que son pasan cosas permanentemente. ¿Yo soy capaz de hacer eso o no? Y puedes hacer un ejercicio, ¿no? Y lo lees y dices, no, esto no se entiende nada. Entonces, no hay que pensar tanto. Si a veces fantaseamos demasiado, entonces el escritor tiene una imagen, tenemos una imagen de lo que es un escritor, ¿no? Tipo medio bohemio, medio alcohólico a veces, de dudosa reputación, ¿no? Y pues no, yo soy un tipo súper juicioso, aburrido.
voy al trabajo, vengo al trabajo, veo televisión, juego videojuegos. ¿Sí? Un escritor que juega videojuegos. Si te gusta, pues ¿por qué no? ¿No? Casi no voy a fiestas, porque me da una jaqueca espantosa el día siguiente, entonces prefiero evitar la fatiga. Entonces no hay como un código que digas esto es lo que es un escritor, y bueno, obviamente que cuando comienzas, voy a ser un escritor famoso, voy a ganar premios, no, eso no pasa. O no pasa, no sé, al comienzo, tal vez nunca me pase, tal vez esta sea mi única novela, no sé, pero la cosa es comenzar, hay que comenzar a escribir, y ya, sin pensar en nada más, solo comenzar. Gracias. Ok. Yo creo que podemos dar por concluido el taller. Yo creo que hemos aprendido todos mucho de tu experiencia. Quería darte las gracias y también gracias a todos por venir. Y bueno, os animo a leer la novela y os pido un aplauso una vez más. Gracias.